noches. Eh, este va a ser un video tutorial sobre cómo crear una hoja en Excel que nos sirva como formato de factura y automatizarla lo mayor posible para que, teniendo una base de datos, nosotros al ingresar la cédula del cliente y el producto, el código de los productos, el resto de las celdas se rellenen solas. Entonces aquí tengo un ejemplo de qué es lo que busca enseñar este tutorial, y las columnas que están en verde son los valores que se digitan manualmente y lo demás son valores que se va a autocompletar con fórmulas. Entonces, si podemos ver aquí, si yo borro estos valores, eh, las, la factura se pone en blanco, y si yo anoto aquí la cédula de uno de los clientes que ya está en una de mis bases de datos, se van a completar los demás clientes. Lo mismo en cuanto a los productos. Entonces la idea es poder llegar a esto. Entonces, listo. Nosotros tenemos en un libro aparte, tenemos nuestra base de datos, que viene siendo la base de datos de los productos y la base de datos de los clientes, y la hoja donde vamos a hacer nuestra factura. Entonces, es muy importante que a la hora de hacer nuestra base de datos, la primera columna de la hoja esté compuesta por el código, y en el caso de los datos de los clientes, eh, la primera columna sea la cédula, porque lo que vamos a hacer con la factura es rellenarla con la función de buscar B. Entonces lo que va a hacer esta función es pues que nos va a buscar, pero va a ser con respecto a este valor, y con este valor ya nos va a completar el resto. Entonces aquí lo primero para organizarlo un poco es ajustar el tamaño. Seleccionamos estas tres columnas y le damos doble clic aquí, que aparece esta flechita a los dos lados, y eh, se ajusta el tamaño automáticamente. Voy a ponerle un poco de color y negrilla, y voy a definir la tabla con control T. Aquí le digo que la tabla tiene encabezados, aceptar, y aquí ya queda un poco mejor. Lo que podemos hacer, ya tenemos las tablas nombradas, pero en el caso de que no los tengamos así, lo que podemos hacer es nombrar los grupos de datos. Entonces, para nombrar los grupos de datos, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar, y lo que vamos a hacer aquí, tenemos dos opciones. La primera es nombrarlo desde aquí del cuadro de nombres, o la segunda es desde aquí donde dice fórmulas y definir nombre. Entonces en este caso voy a poner definir nombre, y vamos a poner cédula. Aquí el nombre tiene que ser sin espacio, entonces pongo cédula guión bajo, cédula clientes. Entonces, para la factura, aquí yo empecé a crear un pequeño formato de factura que vamos a terminar en el tutorial. Entonces la empresa se va a llamar empresa Pepito Papitas, y lo que yo necesito es que en mi formato de factura yo ingrese la cédula y se me completen los demás datos del cliente. Entonces, para eso organizo lo que necesito, en este caso pues cédula, que voy a combinar las celdas, y a todo esto le voy a poner cuadrilla. Y en la parte de acá va a ser la parte de los productos o la venta. Entonces esto va a ser nuestra venta. Nuestra venta va a ser el código del producto, el nombre del producto, la cantidad o el valor unitario, la cantidad y el total. Entonces vamos a dejar un espacio para los productos que vayan a estar. Esto debería ser subtotal, un espacio para el IVA, y luego el valor total.
Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro formato de factura y lo que vamos a hacer es automatizarlo. Entonces, para esto vamos a empezar a usar la función que se llama buscar.b, la función si.error, y con estas dos funciones y la función concatenar. Con estas funciones vamos a automatizar todo para que pues tengamos que pues digitar los datos manuales lo menor posible. Entonces lo primero es este espacio, es el espacio donde va a ir la cédula, que es donde los códigos que vamos a escribir manualmente. En cuanto al código de los productos también va a ser manual, y la cantidad pues también va a ser manual. De resto todos los demás valores tienen que estar automatizados. Entonces lo primero es el nombre. Entonces, como tenemos aquí, tenemos los datos de los clientes, y lo que necesitamos es que el nombre, pues aquí tenemos, está separado nombres y apellidos, y necesitamos que quede junto. Esto lo vamos a hacer con la función concatenar. Entonces la función concatenar nos va a permitir que dos celdas se escriban juntas. Entonces tenemos el texto de la primera celda, que es el nombre, que va a ser Mateo. Yo quiero que estén separados con un espacio, entonces pongo comillas, espacio, comillas, para que Excel me ponga este espacio entre los dos textos. Y el tercer texto va a ser el apellido. Cierro el paréntesis. Lo que me va a devolver es esto. Entonces voy a aplicar esta función combinada con la función buscar b. Y aquí voy a llamar la primera función, que es la primera función buscar b. Buscar b. Ahora, me dice que el primer valor tiene que ser el valor buscado. En este caso es el valor que vamos a escribir, o sea, el valor que la función va a buscar en la matriz que vamos a indicarle que busque. Entonces, en este caso, el valor que va a buscar es la cédula que nosotros vamos a ingresar. La matriz en la que va a buscar esto va a ser la base de datos, que en este caso la base de datos es la tabla número 2. Y en el indicador de columnas vamos a decir qué valor nos va a devolver de la tabla que tenemos. Entonces, en este caso necesito que me devuelva primero el nombre y luego el apellido. Entonces, en esta tabla el valor de columna en donde está el nombre es en la columna número 2. En la primera está la cédula y en la segunda está el nombre. Entonces voy a poner 2 y voy a poner de que la condición del buscar b. Entonces yo necesito que si la coincidencia de la cédula es exactamente igual a uno de estos, me devuelva el valor que estoy buscando. No necesito una coincidencia aproximada, necesito es la coincidencia exacta. Entonces termino esto y aquí ya me debería, la función ya me debería devolver solo el nombre. Entonces vamos a terminar primero la función concatenar con un espacio. Tabla 4. Ok, aquí nos devuelve error, pero porque esta celda está vacía. Entonces, si nosotros deberíamos poner una de las cédulas, nos debería devolver el nombre. Entonces, en este caso 9034, y debería darnos el nombre de Valentina. Genial. Entonces, en este caso la función está funcionando, ya que los valores que pusimos están bien. Ahora, la función concatenar nos tiene que devolver el nombre y el apellido juntos. En este espacio que tenemos aquí únicamente nos está devolviendo el nombre, y necesito que me lo junte con el apellido. Entonces ya tengo el primer texto, que es la función buscar b, el segundo texto, que es un espacio en blanco, y el tercer texto tiene que ser el apellido. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar y pegar esto para que este sea el tercer texto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo volví a copiar esta misma función, pero lo que necesito es que me devuelva el apellido, no el nombre. Entonces, si yo voy a la tabla de datos clientes,
si yo voy a la tabla de datos clientes, el apellido no está en la columna 2, sino que está en la columna 3. Entonces lo que yo necesito que me devuelva la función buscar B es el indicador de columnas que está en el 3. Y el rango va a ser falso. Entonces si yo le doy enter, creo que me falta un paréntesis. Sí, me había faltado un paréntesis. Si yo le doy enter, lo que me va a devolver es la función concatenar, me va a devolver el valor correspondiente a esta cédula en la tabla en la segunda columna, que es este 2, me va a devolver un espacio y me va a devolver el valor correspondiente a este número en la tabla en la tercera columna, que en este caso sería el apellido. Entonces aquí tenemos Valentina Mendoza. Y ya teniendo en base esta función podemos rellenar las demás, que serían de manera muy parecida. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta en qué posición están los datos de los clientes. Entonces vemos que el teléfono está, el código está en la columna 1, el nombre está en la columna 2, el apellido en la 3, el teléfono en la 4, la dirección en la 5 y el email en la 6. Entonces teniendo en cuenta estos números vamos a terminar de llenar lo demás con la función buscar B. Bueno, algo que también hay que tener en cuenta es la función si error. En el caso de que en este apartado no haya nada o la columna esté vacía, pues me va a aparecer nd, nd, nd. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando esta columna o esta celda esté vacía, estas también me aparezcan vacías sin necesidad de borrar la fórmula. Aquí es donde voy a llamar a la función si.error. Entonces la función la tengo que llamar al inicio de todo. Entonces esto va a ser si.error. Entonces la función normal, y le voy a poner la coma y el valor. Si esta función, si lo que da en la celda da error, ¿qué me tiene que devolver? Entonces como lo que yo quiero es que me devuelva un espacio en blanco, lo que voy a poner es un espacio entre comillas. Entonces lo que me va a devolver a Excel en caso de que la fórmula dentro de la columna de error no va a ser un nd, sino que va a ser un espacio en blanco. Entonces le doy espacio y listo, no se ve el error. Entonces tengo que aplicar esta función si.error a todas estas columnas que yo quiero que cuando estén en blanco no me aparezcan error, sino que aparezcan en blanco. Listo, entonces ya llené el primer apartado. Entonces si yo pongo una cédula que existe, me va automáticamente a rellenar los demás espacios. En el caso de que yo ponga una cédula que no existe o que aún no está registrada, pues no me va a volver ningún error, sino que va a aparecer en blanco. O que yo tenga esta columna, esta celda en blanco, me va a aparecer en blanco. Entonces listo, así se llena la parte de los datos, y el procedimiento para la parte de los productos va a ser un procedimiento similar. Entonces en esta parte van a estar los códigos de los productos, y con la función buscar B se van a rellenar estos demás valores. Entonces vamos a nuestra sección de productos, y esta es la tabla número 2, o le podemos poner datos-productos. Le damos enter y ya se nos guarda el valor. Entonces para la factura vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llamar a la función si.error. En el valor si.error vamos a llamar en el nombre del producto. Vamos a entonces utilizar la función buscar B. Entonces la función va a buscar el valor del código, y si lo encuentra en el conjunto de datos que se llama datos productos, me va a devolver el dato que corresponde a ese código que está en la segunda columna de esa tabla, y lo va a hacer únicamente si la coincidencia del código es exactamente igual. Entonces cierro la función buscar B, y ahora
En el caso de que esa función dé un error, lo que me tiene que devolver la celda es un espacio en blanco. Entonces pongo la coma y pongo lo que quiero que me devuelva. Entonces el espacio en blanco y cierro el paréntesis. Ahora sí, en el caso de que yo ponga el código de uno de los productos, me va a devolver el nombre. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a volver a llenar esta de aquí. Simplemente que ahora me va a dar el valor unitario. Entonces, es la misma función, solo que la columna que me va a devolver no es la 2, sino la columna 3. Perfecto. Entonces, tengo esto y lo que voy a hacer es simplemente arrastrar la fórmula. Perfecto. En la parte de la cantidad, pues son valores que vamos a digitar manualmente. Y para el total va a ser igual al producto de la cantidad por el valor unitario. Arrastramos la fórmula. Y en el subtotal va a ser, pues obviamente, la suma de los totales. En este caso, el IVA va a ser el 10%. Entonces esto va a ser igual a la columna más esa misma columna, el valor que tenemos ahí, por el 10%, que sería 10 sobre 100. Entonces, aquí queda. Y el total viene siendo la suma de estos dos. Entonces aquí ya nos queda automatizado nuestro formato de factura. En el caso de que tengamos